Hola, buenas tardes, buenos días a aquellos que nos escuchan desde República Dominicana y México. Bienvenidos, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este seminario titulado Prevención Brotes Norovirus, Alerta Temporada de Invierno. Mi nombre es Eugenia Mateu, soy la encargada de Marketing y Comunicación de Preveris Group y la moderadora de este webinar. Estamos muy contentos de la alta participación, sobre todo hoteles de la República Dominicana. Y bueno, antes de empezar, quiero lanzar un sondeo para ver si todos se escuchan y ven la pantalla. Vamos a lanzar el sondeo. Vamos a esperar unos segundos. Parece que sí, que el 100% escucha y ve la pantalla. Gracias. Bueno, antes de empezar os quiero presentar al equipo de Preveris que participará en esta charla online. A mi derecha tenemos a Diego Lorenzo. Gracias. Buenas tardes, Diego. Diego es Key Account Manager para Preveris. Diego es biólogo, tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de riesgos ambientales y actualmente desarrolla funciones como gestor de grandes cuentas y coordinador técnico en Preveris. Buenas tardes. Gracias. Diego nos hablará del tema principal de esta charla online. Y también os quiero presentar a Adriana Lara. Adriana Lara es gerente regional en República Dominicana para Preveris. Buenos días, Adriana. Vamos a abrir el micrófono. Yo le voy a abrir para que Adriana nos salude a todos. Buenos días, Adriana. Bienvenida a este seminario online. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Adriana, te vamos a cerrar ahora el micrófono para que la conexión sea mejor y en tu intervención, Adriana, nos contará un caso de éxito muy interesante más adelante. Y bueno, a ver, vamos a cerrar el micrófono, Adriana. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de comenzar os quiero informar brevemente sobre algunas de las normas del webinar. Ya hemos comprobado que todos escuchan y ven la pantalla. Informarles que la charla tiene una duración aproximadamente de 45 minutos, una hora, que al final de la exposición, tanto la de Diego como la de Adriana, habrá un turno de preguntas. Las preguntas se pueden realizar de dos maneras. O bien clicando el pequeño icono de la mano que tenéis en vuestro cuadro de mando. Entonces nosotros, al levantar la mano vosotros, os abriremos el micrófono y podréis hacer la pregunta, os escucharán todos y nosotros lo responderemos. O si no, la otra forma de hacer preguntas, y es la más recomendable por el tema de conexión, es escribir la pregunta en vuestro cuadro de mando y nosotros la leeremos y os la respondemos. Luego, deciros también que los micrófonos de todos los participantes están cerrados para que la conexión sea mejor. Y también comentarles que este webinar será grabado en vídeo, así que, bueno, luego si alguien está interesado, os lo podremos enviar. La siguiente diapositiva. Bueno, os comento un poco la agenda de esta tarde. Bueno, después de la bienvenida y la presentación de equipo, realizaré una breve presentación de Preveris, quién es Preveris, para luego dar paso a Diego, que nos comente el tema principal de este webinar, y seguidamente será Adriana Lara la que nos expondrá un caso de éxito, para terminar luego con el turno de preguntas, que os daremos unos 10-15 minutos para las preguntas. Gracias, Diego. Bueno, os quiero comentar un poco quiénes somos, quién es Preveris y por qué les invitamos a una charla de brotes víricos. Pues bueno, nosotros somos una
Somos una empresa que realiza auditoría, consultoría y formación dentro del ámbito del turismo y la restauración. Somos una empresa que el 95% de nuestra cartera de clientes son hoteles, el resto son restaurantes, franquicias, bares. También decirles que somos una empresa internacional, estamos en 10 países, uno de ellos República Dominicana, y que actualmente trabajamos con una amplia cartera de clientes y somos unos 60 trabajadores trabajando aquí en la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Os quiero, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Os quiero resumir brevemente los servicios que nosotros realizamos. El primer servicio, Preverrisk. Preverrisk es la marca madre, la fundadora de la empresa. Preverrisk se centra en garantizar la seguridad y la salud de vuestros clientes, los turistas. Básicamente son programas preventivos en seguridad alimentaria, seguridad en piscinas, prevención de norovirus, prevención de legionela. El siguiente servicio se llama Ecutel. Ecutel, aquí nosotros intentamos percibir un poco o conocer la percepción de los turistas sobre el servicio que recibe. Lo realizamos mediante encuestas, mediante clientes misteriosos y otro tipo de sistemas. Luego tenemos INCU. INCU, que es el asesoramiento en las mejoras a realizar dentro de la gastronomía de su establecimiento. Entonces, nosotros tenemos especialistas en cómo presentar los buffets, realizamos planes formativos para enseñar las tendencias en gastronomía, bueno, entre otros servicios. Luego pasaríamos a NutriCook. NutriCook es el asesoramiento en alergias y comida sana. Y como su nombre indica, nos habla de nutrición, tocando dos grandes ramas, los alérgenos y la comida sana. Luego seguimos con Travel Life. Travel Life es nuestro servicio que tiene que ver con la sostenibilidad. Travel Life es un sello que muchos de vosotros debéis conocer. No es un sello nuestro propio, sino que nosotros somos colaboradores de Travel Life. Ofrecemos consultoría y formamos al personal en vistas a que superen la auditoría de Travel Life. Por otro lado tenemos Hotel Claim. Hotel Claim tiene que ver con todo lo que es gestión de reclamaciones. Este departamento, digamos, nace a raíz que hay una gran demanda de clientes que no saben cómo gestionar las reclamaciones, entonces se ponen en contacto con nosotros. Nosotros tenemos especialistas en este tipo de gestión, sobre todo para que se disminuyan las compensaciones económicas. Y por último, el último servicio es A4Check. A4Check es tecnología. A4Check es una aplicación para móvil o celular, como decís vosotros allí, para tablet y para ordenador, que te permite realizar auditorías. Bueno, con esto os quiero decir que todos estos servicios los encontraréis en nuestra web, preverrisk.com, y bueno, allí los podéis leer con tranquilidad y ver un poquito de qué se trata. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a dar paso a Diego. Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, buenos días a la parte americana, buenas tardes a la parte española, que veo que entre la audiencia hay una mezcla de distintas zonas. Como anunciaba Eugenia, esta charla va sobre sistemas de alerta temprana para la prevención de brotes víricos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que prevenimos. Lo que vamos a prevenir son brotes de gastroenteritis. ¿Qué entendemos por gastroenteritis? Bueno, gastroenteritis es una enfermedad por inflamación del intestino y los órganos abdominales que puede estar producido por diferentes
factores o por diferentes agentes. Existe, por ejemplo, enfermedades producidas por virus, por bacterias, por parásitos, por toxinas, incluso por si somos sensibles a algún producto que pueda producirnos alergia, fármacos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tendremos que centrarnos, o lo que nos centraremos en esta charla, es a lo que vamos a definir como un brote de gastroenteritis. La gastroenteritis es una enfermedad que va a generar vómitos y diarrea como principal síntoma. Y definiremos como brote cuando el número de casos supera a los casos esperados. Es muy normal que un establecimiento de grandes dimensiones, en los cuales se alojan más de 600 personas en una noche, tengan cierto número de personas que están o padecen una gastroenteritis. Por lo tanto, si el número supera lo esperado, pues vamos a hablar de un brote. También cuando se dan 2 o más casos asociados, ya estaríamos hablando de un brote. Es decir, cuando hay varias personas que están padeciendo los mismos síntomas en el mismo momento, esto va a hacer que podamos considerarlo brote. También depende de si se ven afectados clientes y empleados a la misma vez en un establecimiento hotelero, lo que podríamos definir como brote, ya que la coincidencia en productos que consuman o zonas que visiten no van a ser las mismas las de los clientes y los empleados. Y por otro lado, tendremos que tener en cuenta los síntomas y características clínicas que estén padeciendo los clientes. Es decir, en el caso de una enfermedad de vómitos y diarrea que se da durante 24 o 48 horas, podríamos estar ante la sintomatología de una enfermedad de gastroenteritis derivada por cualquiera de los agentes que hablamos anteriormente y teniendo en cuenta cuáles son la duración, sintomatología, etcétera, vamos a estar hablando del potencial brote. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la gastroenteritis puede producirse por distintos agentes y que vamos a tratar las posibles fuentes de contaminación de una manera diferente en el establecimiento, vamos a analizar inicialmente de dónde podrían provenir esa infección o esos problemas. En un establecimiento hotelero podríamos tener como orígenes o posibles orígenes, tanto los visitantes, es decir, alguna empresa externa o personal que visita el establecimiento y que trabaja dentro del establecimiento, el propio personal puede tener y transmitir enfermedades, también podrían ser las fuentes de agua, piscinas, estos también podrían ser fuentes de transmisión de la enfermedad o infección, así como los alimentos que producimos en ellos. Pero no olvidemos que también los huéspedes, es decir, nuestros clientes, pueden traer esa enfermedad, pueden venir a enfermos al establecimiento y con ello transmitirlo. A su vez, tener en cuenta que la enfermedad puede venir originada o puede venir transmitida a través de los vehículos de transporte que se están llevando a los clientes al establecimiento, lo que llamamos autobuses, taxis, aviones, etcétera. Tengamos en cuenta y reflexionemos sobre la posibilidad de que estos sistemas estén completamente estériles, limpios y desinfectados para evitar que las millones de personas que pasan por esos sistemas de transporte no lleguen a transmitir agentes unos u otros. En el establecimiento podemos minimizar o contener cualquier fuente de contaminación que venga de los alimentos. Con los planes de prevención implantados, programas de APPCC, vigilancia y asegurando los procesos de elaboración, podemos frenar que la enfermedad pueda ir a más, que ese pueda llegar a ser un brote. Igualmente lo podemos hacer en el caso de las aguas, piscinas, fuentes de legionela o fuentes ornamentales que tengamos en el establecimiento, podrían ser minimizados en la fuente de infección si tenemos un buen control o hacemos un análisis si el problema pudiera derivar de ahí. Sin embargo, del resto de los otros puntos no podremos asegurarlo ni podremos contenerlo. Entonces, para que tengamos en cuenta de lo que estamos hablando principalmente es que los agentes más infecciosos van a ser los virus. Los virus, en una pequeña cantidad, pueden llegar a enfermar a muchas personas. Por ejemplo, en el caso de un norovirus, que es como se denomina al grupo de virus que suelen producir la gastroenteritis o enfermedad de diarrea del viajero, que son los más comunes
en el caso de los brotes, con solo apenas 18 partículas de este virus puede enfermarse una persona. Y esto, para que nos hagamos una idea de lo pequeño que es y dónde pueden estar, en la cabeza de un alfiler podemos encontrar miles, entonces, o millones. Entonces, tenemos en cuenta que una cantidad tan pequeña que puede estar en una zona tan reducida puede enfermar a tanta gente. Imaginemos un establecimiento hotelero. Las fuentes de infección pueden venir y darse de muchas maneras. Por ejemplo, por estar en contacto con una persona que está enferma, por cambiar, por ejemplo, los pañales de un niño que está padeciendo la enfermedad, entrar en contacto con heces o vómito, ir al baño y entrar en contacto con pomos, puertas o zonas en las cuales se podrían quedar restos de el agente infeccioso. En este caso, si hablamos de gastroenteritis producida por un virus que se va a eliminar mediante vómito o diarrea, pues eso. También con las manos, es decir, el contacto con todas estas superficies o zonas, si después nuestras manos las llevamos a la boca, vamos a ingerir el agente infeccioso y nos va a producir esta gastroenteritis. Entonces, hablamos de brote vírico como aquella enfermedad producida en un número inesperado y que además es prácticamente inevitable. Es decir, no podemos prevenir un brote vírico. No obstante, existen formas de evitar que estos brotes se lleguen a dar. Es decir, no podemos evitar que se pueda dar la enfermedad vírica, pero sí podemos evitar que se contagien muchas personas. Esto podría hacerse mediante sistemas de detección rápida y unas medidas adecuadas implantadas en establecimientos, que es de lo que vamos a tratar en la charla de hoy y lo que voy a exponer a continuación. Tenemos en cuenta, y por nuestra experiencia en distintos casos, que si las medidas no se toman muy rápido, lo que va a ocurrir es que los costes finales de la actuación que se va a llevar se pueden multiplicar por 1000. Normalmente, los brotes víricos producidos por norovirus se suelen dar entre las últimas semanas del año y las primeras del año, es decir, finales de un año y principios del otro. Lo que vemos en este cuadro es cómo la repercusión a lo largo de las distintas temporadas de los principales brotes de virus o de norovirus, sobre todo en Inglaterra y Gales, que es donde a través de la Agencia de Salud Pública se tiene una estadística bastante completa sobre las incidencias que se han dado año tras año. Como vemos, suelen coincidir la semana 52 a la semana 10, donde mayor incidencia se suele dar de este tipo de brotes. Por lo tanto, estamos ahora en el momento ideal de poder ponernos en marcha y establecer sistemas adecuados para poder prevenir el potencial brote que se pudiera dar en el establecimiento. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, estableciendo inicialmente un sistema de registro de enfermos en el cual podemos registrar a través de las vías de comunicación establecidas en el hotel, normalmente a través de la recepción, cuáles son las personas que se han puesto enfermas, cuáles son los síntomas que han tenido, cuándo han empezado esos síntomas, lugares donde ha comido o lugares que ha visitado, porque podríamos estar ante una posibilidad de una intoxicación alimentaria y no un brote vírico, ¿vale? A su vez, es esencial y necesario que todo el equipo conozca cuáles son los canales de comunicación y los mecanismos de actuación. Es decir, que a recepción llegue la información de que una persona ha estado enferma y yo lo registre, no soluciona el problema. El problema se soluciona si a partir de esta comunicación inicial podemos transmitirlo al equipo de actuación que va a poder hacer frente a las medidas de contención que se van a implantar en el establecimiento. Por ello es esencial e importante la formación del personal relevante y la recopilación y gestión de toda la información. Poder analizarla de manera que sepamos si lo que tenemos ante nosotros es un brote o si realmente son casos puntuales de personas que se han puesto enfermas, pues por ejemplo, en el todo incluido, por haber bebido mucho durante la noche anterior, ¿vale? Normalmente, cuando ya se detecta o se pone a trabajar en un establecimiento porque hay un número de casos
muy alto de enfermos, veamos la gráfica que aparece aquí de un caso real, vemos que cuando ya tenemos 150 personas entre empleados y clientes enfermos, es cuando el hotel empieza a advertir que está ante un problema. Es cuando empieza a actuar y empiezan a disminuir el número de casos. Es decir, esto va decreciendo a medida que vamos tomando puesta en marcha distintas prácticas de contención en el hotel. Sin embargo, esta parte de aquí, de los primeros días en los que no se ha hecho nada, es lo que llamaríamos sistema de detección temprana. Si hubiéramos tenido implantado un programa de detección de enfermos, podríamos haber empezado a actuar desde el segundo día o tercer día de haber detectado cierto número de enfermos superior a lo esperado para evitar que ese número de personas lleguen a enfermar en números tan elevados. Bueno, el primero de los sistemas que vamos a tener en cuenta y vamos a poner en marcha para tener un programa de alerta temprano es un programa de formación eficaz. Este programa de formación va dirigido al equipo directivo. Es esencial que la dirección sea consciente de la problemática y de las posibles soluciones que se deben adoptar, así como también deben ser formados los equipos de recepción, los equipos de limpieza y los mandos intermedios, para que todos los departamentos estén alerta ante cómo actuar frente a un vómito o diarrea en una zona común, es decir, cuál es lo que yo debo hacer si encuentro que hay un vómito o diarrea en un pasillo, en una sala, para evitar que la enfermedad se siga propagando entre los clientes, conocer cuál es el plan de limpieza y desinfección específico, tanto para zonas comunes como para habitaciones de enfermos, así como habitaciones de salida ocupadas por enfermos. Es decir, debemos definir y tener definido qué zonas vamos a limpiar, con qué frecuencia, de qué manera, y tener en cuenta si el cliente está enfermo y está todavía ocupando la habitación, ¿cómo puedo hacer para contener que esa enfermedad que está padeciendo ese cliente no se transmita al resto de habitaciones de la misma planta, del mismo pasillo o del resto del establecimiento? Asimismo, cuando el cliente ha abandonado el establecimiento, saber cómo puedo desinfectar la habitación para que nuevos clientes no se enfermen. Hablando del plan de formación, me gustaría enviar un sondeo, sobre todo para la audiencia del sector hotelero. Veo que tenemos muchísimos asistentes, en el cual quisiera conocer si realmente, puedes lanzar la encuesta, sí. Si consideran que su staff está actualmente preparado para afrontar si mañana tuviesen un brote. Es decir, ¿creen que conocen y saben y tienen bien implantados los programas de limpieza y desinfección específicos? Bueno, vamos a esperar unos segunditos a que la gente conteste. Vemos que ya ha contestado casi la mitad de los asistentes ya han votado. Vamos a esperar un poquito más. Lleva un 60% votado. Vale. ¿Te vale la respuesta del 80%? Bueno, me vale. ¿Sí? Sí, por lo menos han contestado el 80%, la verdad que es bastante audiencia. Bueno, y vamos a presentar los resultados a la audiencia. A ver. Aquí. A ver, un momentito. Bueno, a ver. No encuentro exactamente dónde está el botón, pero podemos decir que un 58% ha votado que sí, que considera que su staff está formado, y un 42% considera que no. Ok. Por lo cual, tenemos una situación que es muy común, es decir, existen... Ahí lo podemos ver, perdona, Diego. Vale, perfecto. Es decir, es algo muy común, suelen haber establecimientos en los cuales los sistemas de prevención se están aplicando correctamente y pueden conocerlo. Pero aparte de estos programas de formación, que era uno de los aspectos
principales, también hay que tener en cuenta que ante un sistema de alerta temprano hay que fomentar los programas de higiene personal. ¿Qué consiste en un programa de higiene personal? ¿Cómo le voy a decir a la gente que se aseen, que se limpien? Bueno, lo que habría que hacer es potenciar los hábitos de higiene adecuados para todos, staff y cliente. Claro, es muy violento decirle a un cliente que está alojado en mi casa, decirle, oye, lávate las manos. Pero bueno, existen métodos que podrían solventarlo. Por ejemplo, en el caso del staff, es formación lo que habría que inculcar para que un lavado de manos adecuado pueda evitar que estemos transmitiendo el agente infeccioso por contacto en nuestras manos. También, en el caso de los clientes, cartelería, por ejemplo, en el sector público, recuerde, lávese las manos antes de salir. Podría ser una de las soluciones para fomentar esos hábitos de higiene. Y a su vez también, geles de alcohol con más del 60% suelen ser útiles si no se tiene disponible un lavamanos. A ver, los geles de alcohol no son la solución a agentes o a todos los agentes infecciosos. Por ejemplo, las bacterias sí que las elimina, pero en la mayoría de los virus lo que ocurre con un gel de alcohol es que se queda fijado a la mano, no lo eliminamos. Y los geles de alcohol solo funcionan si las manos están medianamente limpias. En el caso de suciedad no llegan a eliminar el agente infeccioso. Pero bueno, pueden ser medidas para fomentar que si estamos diciendo que el agente vírico se va a transmitir a través de las manos y al poner las manos en nuestra boca ingerimos esa infección, esa enfermedad, pues podemos evitar con esto que que la dispersión del virus se pudiera llegar a dar. Otro de los puntos muy importantes es el programa de limpieza y desinfección. Disponer de un programa de limpieza y desinfección que contemple la desinfección de superficies de contacto con las manos con una solución fresca de cloro a 1000 partes por millón, o lo que es lo mismo, 1000 miligramos por litro. Es decir, la lejía, cloro diluido a una concentración de 1000 miligramos por litro será suficiente para eliminar los virus. Es una concentración demostrada por las diferentes entidades internacionales que aseguran que este es un método eficaz y así se contempla en casi todos los protocolos de prevención de virus ambientales. A su vez, tener en cuenta que el sistema de limpieza y desinfección debe utilizarse material desechable, trapos o bayetas que se mantengan de una habitación a otra, de una zona común a otra, hacen que vayamos dispersando el agente vírico. Por lo tanto, el material que se utilice debe ser material desechable. A su vez, es muy importante que no todo el personal esté moviéndose por todos sitios con el material de limpieza. Esto lo que va a hacer es que haya más zonas contaminadas. Por ello, si tenemos material de limpieza exclusivo para habitaciones con enfermos, es decir, la persona que va a limpiar esa habitación es una persona en exclusiva y con material en exclusivo. Que sea diferente a las zonas donde vamos a limpiar un incidente fecal o de vómito en una zona común. Y y que esto sean limpiados y desinfectados aquellos que no se puedan desechar al final de la actuación. En el caso de las superficies blandas, tipo sofá, cortina, etcétera, el cloro a 1000 ppm no es una solución ideal porque al final lo que va a producir es que se manche o que se deteriore el material y que se quede húmedo, ¿vale? Por lo tanto, como sustitución en esos casos se puede utilizar o bien un agente virucida de especial o de eficacia demostrada, o bien vaporeta. Es también otro de los métodos en los cuales aplicando calor vamos a poder eliminar el agente vírico. Todos estos programas de limpieza y desinfección deben tener en cuenta que para tener una respuesta temprana deben estar preparados, deben estar listos para su uso. Entonces, el programa de limpieza y desinfección debe contemplar que en todo el establecimiento que tenga un programa de contención, en el caso de que se dé un brote a día de hoy, tenga un carro para la desinfección preparado. Este carro debe tener
equipo de protección personal, en el que se contemplen guantes de goma como protección de mano o guantes de látex desechable, batas desechables para la protección personal, mascarillas y cubrezapatos para evitar dispersar mediante el pasar por zona el agente infeccioso. Además, debe tener y contener un equipo de limpieza compuesto por bolsas de basura con un color diferente a las que se usan habitualmente para que puedan ser desechadas directamente, trapos desechables, bobinas de papel absorbente, cintas o conos o algo que podemos utilizar para aislar la zona donde si se diera un vómito o diarrea en un área común, poder aislarla que otros clientes no pasen por allí, así como fregona, mopa, cepillo, palas, cubos y todo aquello que sea necesario para poder limpiar. Lo ideal es que todo esto esté marcado con un color diferente para conseguir distinguirlo del que se usa habitualmente. Y a su vez, tener siempre listos productos de limpieza y desinfección, detergentes eficaces y desinfectantes que sean con efecto bactericida y virucida. En el caso del efecto virucida, ya decíamos que lejía o cloro, mejor dicho, a 1000 miligramos por litro será suficiente para que esto tenga este efecto. Ahora, yo aquí termino mi parte de establecer o exponer cuál sería un sistema de alerta temprana. Antes de pasar a los casos de éxito que nos va a comentar Adriana, me gustaría también lanzar un sondeo para ver si estas situaciones se tienen en cuenta o si se han tenido en cuenta para poder contener un brote en el caso de que se hubiese dado en el establecimiento. Sí, ahí tenéis la pregunta. Si crees que si hubiera tenido en cuenta lo comentado, hubiera evitado un brote en su establecimiento. Bueno, van votando más o menos el 60%. Casi todos coinciden que sí, establecer unas medidas como las expuestas hacen eficaz la contención de un brote. A ver, todavía no he votado el 100%. Vale. Bueno, ya podemos, ¿no? Sí. Podemos enseñarle un poco el resultado a la audiencia. Aquí vemos que el 90% opina que sí, que estas son medidas eficaces para contener un brote. Así es, y así se establecen los protocolos internacionales para la contención de brotes víricos y los denominados POSI de aplicación en un establecimiento para contener un potencial brote. Bueno, a ver, vamos a ocultar. Bueno, Diego, gracias. Excelente tu exposición. Yo pienso que así también han disfrutado nuestros asistentes de escucharte. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a Adriana. Adriana, a ver, ¿nos oyes, Adriana? Perfectamente, sí. Bueno, gracias. Es tu turno, cuando quieras. Excelente, felicidades, Diego. Muchas gracias. Sí, por favor, pásame la diapositiva. Pues quedamos que iba a comentarles sobre un caso de éxito real en cuanto a qué hizo el hotel, el establecimiento, cuando sucedió pues lo que podría ser sospecha de la aparición de casos de gastroenteritis por norovirus. Primero, que la detección fue temprana porque recibieron retroalimentación tanto de lo que es la recepción o front desk como del consultorio médico, precisamente como explicaba pues Diego. Inmediatamente, pues con esas herramientas implantadas de comunicación, pues al recibir la información pudieron asumir que la cantidad de casos, en estos casos eran casos asociados, 2 o más casos asociados,
pues ya podrían indicar un posible brote como se definió anteriormente. Pues el tercer paso pues que hicieron fue inmediatamente comunicarnos a nosotros, a su consultor base y a nuestras oficinas de que estaban ante esta posibilidad. Próximo. Se involucró a todo el personal y se formó un equipo de trabajo. Si nos vamos dando cuenta, todo va relacionado precisamente a lo que explicaba Diego en su exponencia. Este equipo se formó con la dirección, la gerencia general, la recepción, gerente de mantenimiento, chef ejecutivo, chef steward, inclusive hasta el abogado de la empresa pues estuvo también presente en este equipo de trabajo. Se activó inmediatamente lo que es el protocolo de prevención, pues que incluye precisamente todos los pasos anteriormente, que es la vigilancia estrecha de que se están cumpliendo en la parte de las normativas de higiene personal y los procedimientos correctos de manipulación, con los procedimientos de limpieza y desinfección recomendada para todas las áreas, si es cocina, si son áreas comunes, etcétera, así como verificación de las aguas recreativas y las aguas también de uso doméstico, entre otras medidas. Luego, pues, se inicia con la investigación utilizando las herramientas tales, por ejemplo, las entrevistas a clientes que todavía están en el hotel y que se habían quejado de la enfermedad, pues tenemos la herramienta para entrevistar y tomar la información y así poder determinar si hay alimentos en común, si la persona ha salido a una excursión, por dónde pudo haber sido pues la fuente de contaminación y según los síntomas también poder verificar que pudiera ser el agente, si un virus o si una bacteria, etcétera. En este caso en específico, pues del que les hablo, se detectó una nacionalidad involucrada de unos clientes cuya entrada es permanente siempre durante el periodo de invierno. Y ahí hago un poquito de paréntesis con la estadística que ya mostró pues Diego cuando enseñaba pues los picos que suelen haber, eso es a nivel mundial, lo que son estas enfermedades de gastroenteritis, pues estos picos suelen darse en estos periodos, o sea, a nivel de los virus. Yo tengo, por ejemplo, el caso de que en Estados Unidos 20 millones de casos se dan aproximadamente anualmente y en nuestro país vienen muchas personas pues de Estados Unidos en los últimos años y en esta misma tenor pues hoy en día viene siendo el caso número 1 de enfermedades transmitidas que puede ser en algunos casos por alimentos, lo que es el norovirus en Estados Unidos. Pues en este caso, pues luego que se detectó esta nacionalidad, también se detectó un área de hospedaje específico de alto riesgo y se trataron las habitaciones sospechosas pues con los productos y procedimientos indicados, como ya explicó Diego precisamente. La próxima, por favor. Importante, estas medidas entonces se expandieron durante todo el periodo de entrada y estancia de estos clientes de esta nacionalidad. Aunque no fuera, las medidas se ejecutan a nivel global, pero como les expliqué, en este caso en específico se detectó pues de una procedencia en específico. Entonces, pues, que precisamente pues van al hotel, sobre todo en este periodo de invierno. Entonces, todos estos protocolos o lo que son a este nivel de prevención estuvo pues implantado hasta que se volvieron a las estadísticas normales, como vimos que fueron reduciéndose completamente pues ya los casos. Éxito que en ningún momento pues se salió pues de control porque estaba continuamente
aplicándose lo que son todos estos protocolos y de la mano, en este caso, pues con nosotros, con sus asesores de higiene. En el plan de formación se implementó que antes de la temporada de invierno siempre se forma a todo el personal, desde la seguridad, maleteros, vendedores internos, animación, todo personal que tiene contacto con todo el que entra al hotel. Porque ya ustedes se fijaron, en un saludo puede propagarse simplemente. Nosotros somos los dominicanos muy afectuosos, nos saludamos con mucho amor, con mucho cariño, y es una de las cosas importantes que debemos aprender a cómo saludar, y la mayoría pues ya de los hoteles aquí saben que enseñamos siempre pues, un saludo un poco que nos damos, ¿verdad? Con los codos, algo de no hacer un saludo directo con las manos, tipo los peloteros, y es una forma de minimizar el contacto. Sí. Lo que esto te demuestra que un caso de éxito siempre va de la mano con todo un sistema de vigilancia implantado y aprendido y que se le da seguimiento. Exacto. Sí, exacto, sí. Así es, Adriana. Y ahora que hablabas de esto del carácter dominicano, me hace mucha gracia porque hace unos años en una actuación en un brote me ocurrió algo así como que desde el tour operador enviara una instrucción al hotel en el que, por favor, director y subdirector dieran solo los buenos días y ya está, que no dieran ni besos ni abrazos a los clientes porque podían transmitir enfermedades cuando estábamos en medio del brote. Bueno. Muy bien, Adriana, gracias. Muy interesante tu caso, muy interesante. Bueno, pues ahora queda el turno de preguntas y voy a volver a repetir un poco el sistema para aquellos que se han incorporado un poco más tarde. Bueno, podéis hacer las preguntas o bien clicando en el icono de la mano. Nosotros os abriremos el micrófono y vosotros podéis exponer las preguntas, os escucharán todos los asistentes. O si no, y recomendado, y es más fácil, escribir la pregunta en vuestro cuadro de mandos. Así que bueno, Diego, vamos a esperar unos segunditos porque seguro que hay preguntas por contestar. Pues sí, seguro que queda algo porque la verdad que ha sido un webinar corto, pero para mostrar precisamente eso, los datos y la información esencial. No es más allá que poder mostrarles nuestro punto de vista y qué es lo que se recomienda para contener la posibilidad de que se diera un brote en un establecimiento. Sí, vamos a esperar un segundito. Bueno, a ver, tenemos la primera pregunta, nos la hace Carla desde España. Esta pregunta va para Diego. Nos pregunta, las medidas de limpieza, ¿cuánto tiempo hay que mantenerlas después de un brote? Ok. Vale, Carla, entiendo que lo que me estás preguntando es si hemos puesto en marcha las medidas de contención de limpieza y desinfección específica, porque estamos ante una situación de brote, ¿cuánto tiempo hay que contenerla? ¿Es así? Ok, vale. Vale, pues en este caso, lo que consideramos normalmente es 3 días sin enfermo. Es decir, iniciamos nuestro periodo de actuación porque tenemos un número de casos inesperado, porque tenemos muchos enfermos. Pues aplicamos las medidas de limpieza y desinfección en zonas comunes, en áreas de todo el hotel y las seguiremos manteniendo hasta que tengamos 3 días consecutivos sin enfermos. Esto sería ya un valor suficiente para determinar que ya el área está descontaminada. Muy bien, yo creo que has contestado las preguntas, así esperemos, Carla. Bueno, cualquier otra pregunta o cualquier otra duda, bueno, ya aparecen allí el email tanto de Diego como de Adriana. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos una pregunta para ti, Adriana. Obdulia, desde República Dominicana, nos pregunta lo siguiente. ¿Estas formaciones que han hecho se pueden realizar en el establecimiento o preferís
tiene un centro donde acudir. Bien, gracias por tu pregunta. Nosotros pues preferimos realmente hacer las formaciones en el establecimiento, hacerlas in situ porque es más fácil para el personal pues llegar y también para nosotros poder trabajar directamente en los lugares y en la parte no solo teórica sino práctica de su lugar de trabajo. Muy bien, Adriana, y vemos que hay otra pregunta. Esta pregunta para ti, Diego, es de Antonio desde México. Gracias, Antonio. Nos pregunta, ¿los tour operadores pueden pedirnos medidas adicionales cuando se dé un brote? Vamos a repetir la pregunta, a ver, no queda muy claro. ¿Los tour operadores pueden pedirnos medidas adicionales cuando se dé un brote? Sí, creo que entiendo que lo que está diciendo es que si solo con lo que yo he dicho sería suficiente para contener el brote. A ver, existen distintos niveles de actuación ante un brote, ¿vale? Las medidas que he establecido y que he comentado son las de alerta temprana, lo primero que debemos hacer para poder contenerlo. Si estas medidas no son eficaces, habría que tener en cuenta o plantearse medidas mucho más drásticas, como por ejemplo puede ser el cierre de zonas o áreas, el servicio a la carta de todos los clientes para evitar que a través del buffet los clientes puedan estar en contacto con las pinzas y puedan transmitirse la enfermedad. Incluso hacer un cortafuego, que esto es a lo que denominamos cuando se cierra el establecimiento, se deja de entrar cliente y se descontamina por completo. Este tipo de actuaciones las hemos llevado a cabo en distintos establecimientos. No son cosas tan fuera de lugar, pero cuando ya vemos que el número de enfermos sigue aumentando o no para a lo largo del tiempo, pueden existir medidas más drásticas a tomar en cuenta. Bien, la pregunta que decía Antonio, si no voy equivocado, decía que era sobre el turoperador. Exacto. El turoperador puede exigirte, podría exigir, sí. A ver, tener en cuenta que Preveris Group es APTA Partner, es decir, somos partners de la Asociación Británica de Agencias de Viajes y Turoperadores. Nos guiamos y formamos parte de los equipos de contención de brotes víricos y hemos actuado de la mano de muchos turoperadores en distintas zonas. Entonces, todas las recomendaciones, todos los sistemas que aplicamos están basados en las recomendaciones internacionales y basados en los protocolos de actuación más eficaces y con mayor reconocimiento que se tengan. Bueno, gracias, Diego. Antonio, esperemos que haya respondido tu pregunta. Esperemos que sí. Y bueno, simplemente volver a agradecer a los ponentes de este webinar, tanto a Adriana como a Diego. Y bueno, deciros que en la pantalla ahora podéis ver el email y el teléfono de Diego y Adriana para cualquier pregunta que se os ocurran, preguntas sobre este webinar, preguntas sobre los servicios de Preveris. Ellos estarán encantados de atenderos. Y bueno, simplemente muchísimas gracias. Ya finalizamos este webinar y os invitaremos a los siguientes del año que viene. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias. Adiós. Gracias, Adriana. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós.